dice aquí la misericordia, el bálsamo, queremos ser, o sea, queremos ser bálsamo de misericordia, which is the Pope message, the Misericordia Vultus. Misericordia Vultus, the face of the mercy that Pope wrote in Vultus. the 2015 for the Jubilee of Mercy. Said something like this, that we have to be mercy for the others, something like that. Buenas tardes, me llamo Esther, soy española y llevo viviendo aquí en Corea, en Daejeon, ahora 18 años. Y bueno, pues nuestra comunidad misionera se llama Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Es una comunidad pequeña, tenemos una aprobación diocesana en Argentina, en una diócesis de Argentina, y estamos preparando la aprobación pontificia, porque ya estamos extendidos en muchos países, pero todavía no tenemos esta aprobación. Y somos un grupo de consagradas, mujeres, también algunos sacerdotes y también un grupo de laicos que tienen promesas de vida dentro de nuestra comunidad misionera. Y nuestro carisma misionero es la evangelización, el anuncio directo de la fe y también la formación misionera. Facilitar que todos los cristianos, las personas que entran en contacto con nosotros, descubran su vocación misionera. Como cada cristiano es misionero por el bautismo, y como cada persona está llamado a ser misionero en su propio ambiente, aunque no salga de su país, está llamado a ser misionero en el sentido de anunciar el amor de Jesús que recibe. Entonces, en Corea, que llevamos 18 años, hemos tomado una opción, también en los países de la comunidad, de trabajar preferencialmente por los jóvenes, dedicarnos a la evangelización de los jóvenes. Y en la evangelización de adultos estamos trabajando en una actividad que llamamos la Escuela de los Misioneros de la Misericordia. En esta escuela tratamos de compartir con los adultos que vienen a la escuela la experiencia de Dios para que puedan experimentar en su vida la presencia de Dios, el amor de Dios, que toque su corazón, que toque su realidad y que pueda unirse en ellos la fe con la vida, para que puedan vivir la fe en su día a día. Bueno, pues yo llevo viviendo en Corea 18 años y un consejo que os daría a todos los que queréis ser misioneros en un país pues muy lejos, en Asia o en África o Latinoamérica, es que tengáis mucha paciencia. Paciencia con vosotros mismos y paciencia con la gente que estáis tratando en vuestro ministerio. Porque es una misión que va a llevar mucho tiempo, yo ya llevo 18 años, pero diría que estoy empezando esta misión, empezando a conocer este país, empezando a conocer esta gente, en el trabajo con los jóvenes también, empezando a entender cuáles son sus dificultades. Y si nos fijamos en la vida de Jesús, es un ejemplo muy claro que Jesús estuvo 30 años en su ministerio de vida oculta y solo 3 años en su misión pastoral, en su vida activa. Y la vida del misionero es más o menos así, hay muchos años que se pasa en lo oculto, que se pasa en la preparación, en el comprender el idioma, la lengua, el lugar, y menos tiempo que se pasa en la vida activa, digamos, en hacer el ministerio público, de hacer actividades, de hacer programas, de estar con la gente. Y eso, digamos que se dice rápido, pero vivirlo y experimentarlo pues lleva mucho tiempo. Entonces tener mucha paciencia y saber que sigue el camino de encarnación y de kenosis que siguió Jesús mismo. Pues quizá un consejo práctico de cómo prepararse para ser misionero puede ser todo lo que implique salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, pues salir a un restaurante de otra cultura, salir a un restaurante chino, japonés, o comer comida de Taiwán, o intentar comer con palillos, por ejemplo, o intentar en tu casa quitarte los zapatos y caminar descalzo, o probarte una ropa que es de otro país y caminar por las calles con esa ropa que es de otro sitio, o escuchar, por ejemplo, una película
de otro idioma sin subtítulos, escucharlo y ver a ver qué entiendes, aunque no entiendas nada. Digamos, la preparación para la misión mejor es salir de nuestra zona de confort y probar, pues eso, tanto la comida como el gusto, el tacto, el olfato, todo lo que nos suponga estar en contacto con otra manera de ser, con otra manera de vivir, y ver cómo reaccionamos, porque eso nos provoca algo, nos provoca a veces rechazo, nos provoca a veces disgusto, y todo eso es algo que tenemos que aprender a manejar, y eso nos va a aprender a enseñar a ser misioneros cuando lleguemos a ese lugar, ¿no? Hace 10 años, dentro de mi vocación misionera, sentí una nueva llamada a ser misionera en el ambiente digital. Esto me pasó porque, como yo hago la misión con los jóvenes, me daba cuenta de que los jóvenes, el 90% de su tiempo lo pasan con los móviles, y sobre todo dentro de las redes sociales, y que para ellos el mundo de las redes sociales no era algo virtual, no era algo que no era real, sino era muy real. Era digital, pero era real. Entonces ahí yo tuve una llamada a ser misionera en este nuevo ambiente, ¿no? Que Benedicto XVI decía que era el sexto continente, un continente nuevo. Sin embargo, no es un continente nuevo, es un ambiente nuevo que está dentro de nuestra vida, pero eso es una prolongación de nuestra vida. Pero yo me di cuenta que las redes sociales nos pueden servir para crear relaciones, y no tanto como un muro de información, no tanto como un lugar donde ponemos los anuncios de las actividades o un lugar donde pegamos las fotos para hacer publicidad de nuestros eventos, sino un lugar donde podemos entablar relaciones. Por ejemplo, tanto Instagram como YouTube, el foco principal que yo tengo y que tenemos los misioneros digitales es crear una comunidad. Cuando tú publicas contenido continuamente, se va generando una comunidad de seguidores. Por ejemplo, en YouTube yo tengo pues ya más de 5.000 seguidores que están viendo esos vídeos, que comentan y que los van viendo continuamente, semana tras semana. Y lo mismo en Instagram, si hay 3.000 personas que siguen mi perfil, lo van siguiendo continuamente. Y ellos después te contactan por privado, siempre en mensaje privado, y tú con ellos vas haciendo una relación. Después he tenido momentos, por ejemplo, en un curso online que hice sobre catolicismo en Corea, de tener momentos de Zoom con ellos para dialogar. Después alguno personalmente te pide acompañamiento o te piden algún consejo. Y he tenido muchas relaciones ya con jóvenes que a veces son muy profundas también y pueden ser continuadas en el tiempo. Entonces yo veo que la misión digital nos da unas oportunidades enormes de llegar a muchos jóvenes y de establecer relaciones profundas y de crear un contenido pues que tenga valor para ellos, que sea educativo, que sea entretenido, que sea divertido, y porque ellos están ahí. Entonces también hay que estar con ellos, acompañarles en un lugar donde la Iglesia pues no puede estar ausente de este ambiente, ¿no? 안녕하세요, 잘 지냈어요? Soy Esther, que vivo normalmente en Corea, y estoy aquí en Santa María dei Fiori, en Firenze, en el Duomo, en esta peregrinación de la esperanza, camino al jubileo, sobre todo el 28 y 29 para el encuentro de los misioneros digitales, estos evangelizadores, persona a persona, no solo en las calles, aquí como en las calles de Florencia, sino también en las calles digitales, como ya nos mandó Benedicto XVI y Francisco. Ahora el Papa León nos sigue enviando al encuentro, a ser buenos samaritanos, a amar a cada persona, a saber que detrás de cada red, de cada perfil, pues hay un corazón, una persona que busca a Jesús. Así como nosotros somos amados, somos muy queridos, tiernamente amados, también somos llamados a compartir esta misma misericordia en la red con todos. Un abrazo. Ci vediamo a Roma!